Eh, y claro, la pregunta central de esta clase es cuándo debe ser considerada científica una teoría, ¿no? Esa es la pregunta central. Es decir, ¿cuál es el criterio para demarcar entre una teoría que es ciencia y una teoría que no es ciencia, ¿no? ¿Cuál es el criterio para distinguir entre una ciencia y una pseudociencia, verdad? Ese es el debate finalmente en el que se mete Popper en este texto, ¿no? Ahora, antes de tratar de tocar algunos puntos importantes de Popper en su texto, me gustaría preguntarles por qué consideran que esta pregunta debe ser relevante o importante, ¿no? Eh, ¿Por qué considerarían siquiera que deberíamos esforzarnos eh, para hacer este tipo de cosas, ¿no? A ver, ¿qué opinas? Quisiera escuchar tus opiniones. Por qué es importante demarcar aquello que es ciencia de aquello que no lo es? Me gustaría escucharte. ¿Qué opinas? Em, Profe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino que es para marcar una pauta entre lo que puede, entre lo más objetivo posible y lo más subjetivo, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, César, sí, esa es una de las razones, ¿no? Supuestamente a la ciencia le damos mayor objetividad y, bueno, la pseudociencia es más subjetiva, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Quién puede ofrecerme una razón distinta a la de César o quizás quieran apoyar aún más la opinión de César? Sí, yo quiero apoyar más la de César, que la ciencia, o, no es su objetivo, pero intenta hacer la representación más cercana que tenemos de la realidad. Y am, cuando proponemos teorías en ciencia, lo que intentamos hacer no es simplemente explicar los fenómenos, sino que la razón que explica esos fenómenos también tiene que ser verdadera. En cambio, por ejemplo, él pone ejemplos como las teorías de psicología de Freud o incluso la astrología con los signos y eso. Si bien muchas veces explican un montón de fenómenos, puede ser que no sean ciertos porque hasta le incluimos estas teorías como ad hoc que le pone para, para intentar que sigan siendo verdaderas cuando ya han sido probadas falsas varias veces. En Ujú, cambio, en la ciencia tiene que ser, la teoría de la ciencia tiene que ser mucho más rígida, tiene que proponer y tiene que estar sometida a condiciones rigurosas para ver si lo que estamos proponiendo es verdadero, porque eso es lo que se intenta en la ciencia. ujú. Muchas gracias, Valeria. Ha sido muy interesante tu comentario. De hecho, ya te adelantaste algunas de las cosas que quería decir. Pero está bien, está bien. Igual vas a ver que vamos a retomar ese punto que has mencionado eh, justo en breve, ¿no? Pero estaba interesante. Muy bien, entonces Valentina, perdón, y César me han dado dos razones, ¿no? La razón de César ha sido la objetividad y la de Valentina, claro, esta idea de tratar de ser la mejor explicación posible de la realidad, ¿no? Quizás no ser 100% objetiva, pero dar una explicación rigurosa. Esas salidas, por ejemplo, ad hoc que mencionó Valentina, son muy comunes en actitudes pseudocientíficas, ¿no? Y Popper las va a criticar, definitivamente. En eso estoy de acuerdo con Valentina, ¿no? Eh, ya. No sé si alguien más quisiera dar otra razón. Eh, Oscar, perdón, ¿querías opinar? Sí, sí, profe. Bueno, yo también opino que desde el punto de vista de Popper es importante diferenciar una de la otra porque de otra forma la pseudociencia o lo que no es ciencia puede ser peligroso para la humanidad, especialmente por lo que se vivía en el contexto de sus tiempos con totalitarismos que se basan en ideas o creencias o ciencias, supuestamente una base teórica que, que no permite, no permite ser debatida, es porque es y hay que seguirlo y todo eso es peligroso porque puede Ujú, llevar a estos tipos de movimientos ujú, y puede afectar obviamente a la humanidad y llevarlas a hacer cosas terribles, ¿no? ujú. Muy interesante también, Oscar. Efectivamente, los totalitarismos,
políticos, porque me imagino que hablas de ellos, ¿no? Los totalitarismos políticos comparten pues con la pseudociencia esta actitud dogmática, ¿no? No admiten refutaciones de sus ideas y eso es un peligro, ¿no? De hecho, por eso Popper terminó siendo un defensor de las democracias, ¿no? Tiene este libro famosísimo que se llama eh, En defensa de las sociedades abiertas, me parece, ¿no? No recuerdo el nombre exacto, pero algo así era, ¿no? En defensa de las sociedades abiertas. Claro, las sociedades cerradas son sociedades totalitarias, donde cuestionar las políticas de los... de las personas que ostentan cargos públicos es impensable, ¿no? Entonces sí, sí, definitivamente tiene una relación también con la política, Oscar, ¿no? Bacán, bacán. Esa también me parece una buena razón por la cual deberíamos interesarnos en este problema, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera agregar algo respecto a esta pregunta? ¿Por qué debería interesarnos esta pregunta? No sé si se han dado cuenta, pero nosotros en el Perú al menos tenemos un montón de universidades que tienen el nombre de ciencias. ¿Han sido conscientes de eso? Por ejemplo, la UPC es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, creo, ¿no? Tenemos después también la Universidad de Ciencias y Humanidades. Luego tenemos algunas facultades, por ejemplo, ya no están contentas con sus nombres originales, ¿no? Antes, por ejemplo, la Facultad de Derecho era la Facultad de Derecho, ahora es Facultad de Ciencias Jurídicas. Antes la Facultad de Comunicación era Facultad de Comunicación, ¿no? Ahora es Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ahora ya no sé, la gente a como de lugar quiere calificar a sus respectivas materias como materias científicas. Eh, y yo creo que no es justo para la ciencia que todos quieran calificarse como científicos, ¿no? A mí personalmente el derecho no me parece una ciencia. Me parece que tiene elementos importantes de ciencia, pero no es una ciencia. Lo mismo con la medicina también, ¿no? La medicina no es una ciencia, es una técnica. Que la medicina estudie los mejores conocimientos científicos del mundo y los aplique, eso no convierte automáticamente a los médicos en científicos, ¿no? Eh, Ahora, pueden haber médicos investigadores que sí sean científicos, claro que sí, pero la medicina no es una ciencia, ¿no? Lo mismo con el derecho, lo mismo con la comunicación, ¿no? La misma filosofía para mí no es una ciencia, ¿no? En el sentido estricto del cual habla Popper y sus contemporáneos, ¿no? No es una disciplina científica. Ahora, que no sea, sea ciencia, ¿eso lo hace menos importante? Claro que no, es igual de importante, ¿no? Daniela y Danira me preguntan si la psicología es una ciencia. Miren, yo justamente voy a dejar esa pregunta al final. No porque no sepa la respuesta, pero yo me voy a mandar con una idea de la psicología, ¿ya? Y van a entender por qué pienso que no todo aquello que no es ciencia es necesariamente malo. Pero me voy a reservar esa pregunta al final porque quiero que entiendan un poco el panorama de lo que Popper quiere decir aquí, ¿ya? Es una excelente pregunta, si la psicología es una ciencia, y les prometo que voy a tocar ese tema y si me olvido, háganme acordar, ¿ya? Porque tiene que conectarse con lo que vamos a decir al final de todas maneras. Bueno, entonces, lo que dice Popper es que una ciencia, una teoría es científica si es refutable, ¿no? Y esto implica pues que los enunciados o el sistema de enunciados deban poder encontrarse en conflicto con observaciones posibles o concebibles, ¿no? Entonces, si entran en conflicto con observaciones posibles o concebibles, sí es una teoría científica, ¿no? ¿Por qué Popper cree que la falsación o la refutabilidad digamos, es un criterio para demarcar una ciencia? Suena medio raro, ¿no? Pedirle a una teoría que no busque verificar sus hipótesis, sino que más bien busque falsarlas, busque refutarlas. Normalmente lo que quiere un científico es más bien probar que sus hipótesis son verdaderas, no falsas, ¿no? ¿Por qué entonces Popper nos pide que
la refutabilidad, la falsación sean los criterios para demarcar una ciencia en vez de otra, ¿no? ¿Por qué no más bien la verificación o el verificacionismo, que es el que él va a cuestionar? Bueno, antes de explicar entonces la falsación y la refutabilidad, veamos por qué Popper no estaba de acuerdo con la verificación, ¿no? Popper dice que hay 4 problemas con la verificación, al menos como se ha venido entendiendo, ¿no? Dice, uno, mira, es fácil conseguir verificaciones para cualquier teoría. Es fácil, ¿no? El psicoanalista, por ejemplo, encuentra constantemente verificaciones de sus hipótesis y eso no lo convierte en un hombre de ciencia, ¿no? Él pone un ejemplo interesante en su texto. Él dice que, imagínate que tú pasas y ves a un niño que empuja a otro y luego ves a un niño que no empuja a otro. Son 2 escenarios distintos, ¿no? En el escenario A, un niño empuja a otro y en el escenario B no lo empuja, ¿no? En el escenario A, donde un niño empuja al otro, es porque no reprimió su pulsión tanatológica. Sus pulsiones inconscientes no están reprimidas, ¿no? Y él simplemente las manifestó. Y en el escenario B, cuando un niño no empuja al otro, significa que sí las reprimió, que tiene un super yo, una censura moral tan fuerte que impidió que sus impulsos tanatológicos innatos salieran a flor, ¿no? A flote. Y por lo tanto, el psicoanálisis tiene una explicación para ambas conductas, ¿no? Entonces, a Popper no le gustaba esto porque él decía que es muy fácil que tu teoría sea verificada, ¿no? Más difícil es ofrecer condiciones en las que tú falses tu teoría. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? 2, las confirmaciones solo cuentan, las verificaciones solo cuentan si son el resultado de predicciones riesgosas, ¿no? Popper pone un ejemplo bien bonito. Él dice, ¿qué pasa si yo le pregunto a un meteorólogo por cuándo lloverá y el meteorólogo me dice que lloverá? Esa es su predicción científica, lloverá, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿creen que esa sea una predicción riesgosa? O sea, yo digo que va a llover. Eso es todo lo que digo, no digo nada más. ¿Creen que esa sea una predicción riesgosa? Me gustaría saber qué piensan. A ver. Si yo digo lloverá, ¿eso es una predicción riesgosa? No, ¿Por, porque por qué? es un fenómeno que ha pasado antes. No estás poniendo ni el día, ni la hora, ni el momento específico en el que va a llover. Entonces, estás haciendo una generación de algo que siempre pasado a alguien antes. Entonces, obviamente, no obviamente, pero es muy probable que pase en el futuro, pero no estás poniendo, para que tu teoría sea como científica, tienes que poner condiciones o diciendo, este día va a llover, este día no va a llover. Ujú, ujú. Muy bien, exacto, Valentina. Cuando yo digo lloverá, mi predicción no está arriesgando nada, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, llega, no sé, pues, el domingo y no llueve? Entonces yo te digo, es que yo te dije que lloverá, pero no te dije cuándo, ¿no? ¿Qué pasa si llega el fin de semana de la semana siguiente y no llueve? Igual, ¿no? Te dije que lloverá, pero no te dije cuándo. Entonces, por supuesto que hay grandes probabilidades de que mi predicción sea verdadera, porque al no ser riesgosa, al ser tan general, puede estar verificada en cualquier momento, ¿no? Entonces, a Popper no le gustaba esto del verificacionismo, ¿no? Las confirmaciones, las verificaciones, solamente son válidas cuando tus predicciones son riesgosas realmente, ¿no? Entonces, ¿qué significa que una predicción haya sido riesgosa realmente? No sé, pues que en vez de decir lloverá, digas más o menos como quiso decir Valentina, ¿no? ¿Cuándo va a llover? ¿Dónde va a llover? ¿En qué situación va a llover? ¿No? Por ejemplo, no es lo mismo decir lloverá a decir lloverá en el norte de Lima el 21 de junio entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. ¡Wow! Ahí sí tu predicción es más riesgosa porque ¿qué pasa si llueve a las 9 de la mañana? ¿Qué pasa si llueve antes de la fecha que te dije? ¿Qué pasa si no llueve en el lugar donde te dije? Pues ahí
tu hipótesis está tomando riesgos, ¿no? Porque al ser más específica, está siendo más riesgosa. Entonces, para Popper, las confirmaciones y las verificaciones solo cuentan si son el resultado de predicciones riesgosas, ¿no? La otra observación que hacía Popper es que toda buena teoría científica implica siempre una prohibición. ¿Qué significa esto? Significa que, claro, si yo digo, lloverá en el norte de Lima el 19 de junio entre las 9 de la mañana y el mediodía, eso significa que no lloverá el 18 de junio. Eso significa que no lloverá en el sur de Lima. Eso significa que no lloverá a las 5 de la tarde. Entonces, toda buena teoría científica te dice no solo lo que sucederá, sino también lo que no debe suceder, ¿ya? Eh, claro, una predicción, una hipótesis siempre implica una hipótesis negativa, ¿no? ¿Qué cosa no debe suceder? ¿Ya? Esa es la tercera observación. Y la cuarta, ¿no? Una teoría que es irrefutable no es científica, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, ¿no? Imagínate la predicción lloverá, ¿no? No me da ninguna prohibición, no me dice cuándo no va a llover. Entonces no satisface el requisito 3. Y claro, digamos, una característica de las teorías irrefutables, ¿no? Como no prohíben nada, nunca las vamos a refutar porque nunca prohíben nada, ¿no? Siempre van a ser verdaderas, ¿no? No se refutan, ¿no? Ujú. Daniela, por ejemplo, dice en el chat, el psicoanálisis no es científico, no se refuta. Ya, ahorita vamos a ver el psicoanálisis y el marxismo, ¿ya? Que son las teorías que más me interesan. Yo tengo una opinión sobre eso, pero vamos paso a paso, ¿ya? Primero lo que dice Popper y ya después conversamos eso, ¿ya? Entonces Popper hace estas 4 observaciones sobre el verificacionismo y dice, no me convencen, yo prefiero la falsación, ¿no? Prefiero que una teoría sea falsada. Entonces, ¿cuál era el panorama científico de Popper en ese momento, ¿no? El panorama científico de Popper era este. Primero estaba la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la historia de Marx y el psicoanálisis de Freud y la psicología del individuo de Adler, ¿no? Yo no me voy a ocupar de todas en particular porque nos llevaría años enteros en entender cada una de sus disciplinas, pero sí hay algunas características comunes, ¿no? Por ejemplo, Marx dijo en varios de sus libros literalmente que lo que él hacía era ciencia, ¿no? Dice, por ejemplo, en este libro La ideología alemana, dice, in the study of economic categories, as in the case of every historical and social science, ¿no? Dice, en el estudio de las categorías económicas, como en el caso de todas las ciencias históricas y sociales, ¿no? Entonces, él está considerando que lo que él está haciendo es una ciencia social, una ciencia histórica, ¿no? Más adelante Marx dice, ¿no? We know only a single science, the science of history, ¿no? Nosotros solo sabemos una única ciencia, la ciencia de la historia, dice Marx, ¿no? Bueno, ese es en el caso del marxismo. En el caso del psicoanálisis de Freud dice, antepongo un panorama de opiniones de autores que me precedieron, así como el estado actual del problema del sueño en el pensamiento científico, ¿no? Entonces, Freud también pensaba que lo que estaba haciendo era ciencia, ¿no? Más adelante dice, para la ciencia se plantea enseguida esta cuestión, ¿no? El estímulo de los sueños es siempre el mismo. Igual, ¿no? Freud de nuevo está, digamos, autoproclamándose como un hombre de ciencia. En otro texto, Conciencia e Inconsciente, dice, la diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis y la única que le da la posibilidad de comprender, de subordinar a la ciencia los tan frecuentes como importantes procesos patológicos de la vida anímica. Entonces, ya pues recontra confirmado que Marx y Freud creían que aquello que estaban haciendo era ciencia, ¿no? Popper va a distinguir dos criterios aquí, ¿no? Popper dice que la actitud crítica está relacionada a la ciencia y la actitud dogmática a la pseudociencia, ¿no? ¿En qué consiste la actitud crítica? La actitud crítica
formula conjeturas, hipótesis, que es lo mismo, para luego poder refutarlas y observar si siguen sosteniéndose a pesar de ello, ¿no? Entonces, un verdadero hombre de ciencia, una verdadera mujer de ciencia, están dispuestos a aceptar que sus hipótesis o conjeturas sean falsadas, sean cuestionadas, sean refutadas, ¿no? Y si a pesar de estar buscando refutarlas o falsarlas, no sucede eso, eso significa que es una ciencia cada vez más virtuosa, ¿no? Que se sostiene a pesar de que quieres falsarla, ¿no? La actitud dogmática, en cambio, es una actitud donde tú formulas conjeturas y lo que buscas no es falsarlas ni refutarlas, sino más bien verificarlas sucesivamente. Y por lo tanto te niegas a aceptar refutaciones, ¿no? Am, y esto me parece interesante porque es coherente con lo que Popper está planteando, ¿no? Finalmente, lo que Popper demanda de una teoría científica es que el que la realice tenga una actitud crítica, ¿no? Que busque falsarla constantemente. ¿Por qué dice esto Popper? Bueno, porque la época en la que él vivió, él observó que la mayoría de psicoanalistas y marxistas estaban constantemente acostumbrados a buscar verificaciones y no falsar sus hipótesis, ¿no? Em, entonces, ¿no? Por ejemplo, a los marxistas, una de las predicciones de la historia, de la ciencia de la historia de Marx, es que la lucha de clases iba a terminar con la burguesía y el proletariado iba a instaurar un nuevo régimen que se iba a denominar el régimen socialista y que iba a evolucionar en el comunismo, ¿no? Que es la desaparición de la propiedad privada, ¿no? Ahora eso no ha pasado. La propiedad privada sigue más vigente que la patada. Todos los países casi del mundo defienden la propiedad privada, ¿no? Me parece que ni Rusia ni China están en contra de la propiedad privada. Creo que Cuba sí es un país socialista realmente, ¿no? De verdad socialista. Y creo que Corea del Norte, no sé, no sé si encajara, ¿no? Pero eh, ninguno de estos países pues ha desaparecido por completo la propiedad privada, ¿no? Entonces no sucedió aquello que Marx había predicho que iba a pasar. Pero Popper observaba que en los seguidores del marxismo de su época había pues gente que eh, no aceptaba esto, ¿no? Y que decían, cuando le sacabas en cara que se había equivocado en esta predicción Marx, ¿no? No, lo que pasa es que todavía no ha sucedido, ¿no? Pero va a suceder. Entonces eso era una evasión, pues una salida, un subterfugio, que quizás sea la palabra más correcta, ¿no? Para evitar aceptar tu error, ¿no? Te equivocaste. Esa actitud dogmática es la que observó Popper en su momento en relación al marxismo y al psicoanálisis, ¿no? En cambio, observó de parte de la teoría de Einstein una actitud crítica, ¿no? Eh, los físicos estaban dispuestos a aceptar que sus hipótesis sean falsas, ¿no? Y de hecho se hizo cálculos bien riesgosos sobre eso, ¿no? Acá justo tengo uno. Si Einstein, por ejemplo, tenía razón, en el eclipse solar del 22 de mayo de 1919, la luz que formaba un arco ahí tenía que formar 1.74 segundos. Ahora, de acuerdo a los cálculos de Newton, tenía que ser un 0.87, ¿no? Sí, por ejemplo, es una predicción bien riesgosa porque Einstein no te está diciendo que es entre 1 y 20 segundos, te está dando un decimal, ¿no? Es una cosa bien peligrosa. Entonces, cuando hicieron los resultados y todo, sacaron que era 1.98, luego hicieron mejor el experimento y al final salió exactamente 1.74 segundos, ¿no? Einstein, por lo tanto, hizo una predicción riesgosa y acertó, ¿no? Entonces, Einstein sí daba más condiciones para refutar su teoría, porque si su teoría, o sea, si el cálculo del eclipse salía número, no sé, pues 2 segundos, 3 segundos, o salía 0,8 segundos, Newton hubiese tenido razón o Einstein no hubiese tenido razón, ¿no? Pero no, pues
salió 1.74. ¿no? Entonces, un buen científico, dice Popper, está dispuesto a refutar constantemente sus hipótesis, ¿no? Eso es en resumen lo que dice Popper sobre ciencia y pseudociencia, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que vean un video. No sé si conocen a la famosa doctora Carmen González. ¿Han escuchado hablar de ella o no? ¿Nadie? Creo que en los medios la conocen como la famosa doctora cachetada. ¿La han escuchado hablar o no? La famosa doctora cachetada. ¿Nadie? Ella es. Me voy a compartirte acá esto. Esto es acá. Ya. Ya. Entonces, esta es una entrevista que le hacen a la doctora Carmen González. Ya cuando vean su cara la van a ver. En el caso de... Ahí está, ella es. Y en esta entrevista le preguntan por... Bueno, Carmen González es una psicoterapeuta psicoanalítica, ¿no? Y ella ofrece una explicación de Keiko, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a preguntar al final, van a escuchar con atención este video breve de 6 minutos casi, y me van a decir si la explicación de Carmen González les parece una explicación científica o pseudocientífica, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y quiero escuchar sus participaciones. Ustedes saben que yo siempre apunto quienes participan. Y la segunda pregunta es si les parece que la señora González está adoptando una actitud crítica o dogmática también. ¿Ya? Esas son las dos preguntas. La primera es si la explicación de la señora González es científica o pseudocientífica, y la segunda es si les parece que Carmen González está adoptando una actitud dogmática o más bien una actitud crítica, ¿no? Entonces escuchamos a la doctora González porque justo hace una especie de diagnóstico de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y a propósito de su salud mental, ¿no? Este video es antiguo, pero creo que calza perfectamente hasta ahora. Entonces, a ver, ¿escuchan ahí? Las niñas, ¿Escuchan? desde pequeñas, sienten Escuchan el video, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Entonces, los voy a dejar aquí. una atracción por el padre. No se escucha. Ay, ya no se escucha. Cristian. Es que lo apagó su ¿No micrófono. escucharon? No, ya se dejó de Apagaste funcionar. el micrófono. Ya, entonces yo pensaba que estaba conectado el audio con... Ya. Ahora sí. En el caso de las niñas, desde pequeñas sienten una atracción por el padre. El padre es el Dios, el perfecto. Las niñas se enamoran del padre. Eso se llama complejo de Electra. Y quieren sustituir a la mamá. Bushi se separó del presidente. Su lugar lo ocupó su primogénita, Keiko Sofía Fujimori, con 19 años de edad. Esto nos marca. No todas las personas que tienen 40 o 50 años han solucionado este problema. Yo creo de que en el caso de Keiko, ella ha tenido un complejo de Electra muy fuerte. Para ella, su papá es lo máximo. Ya no era una niña, pero sí, desde ese momento, la inseparable, sonriente y carismática compañía de su padre, que le decía hasta dónde ponerse para la foto. Vamos a tomarnos una foto como miembros de mesa, para su recuerdo. A ver. Yo creo que desde ese momento, Keiko
constituye una pareja política inseparable con el padre. Yo creo que ella ha quedado plantada en el complejo de Electra. Y tengo tres convalidaciones de mi hipótesis. ¿Cuáles serían? La primera es que ella, en la primera vuelta, ella que normalmente es muy identificada con el padre, es fría, racional, en determinado momento se le escapa la emoción y dice: El mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori. Que se escuche hasta la tiroides. Un aplauso para el chino. Ustedes analizan, la voz es totalmente diferente, es una voz de persona, de niña, mi papi es lo mejor. Lo segundo es cuando ella dice: yo soy la china de mano dura. Él es el chino, ella es la china de mano dura. Luego, cuando ella pide perdón, tengo que reconocer y también pedir perdón a la población por estos errores. Cuando le dicen: pero usted ha pedido perdón, sí, dice textualmente, el perdón fue necesario como gesto. No hay dolor de corazón, ¿no? Cuando dice es un gesto. Y por otra parte, yo convalido mi hipótesis de que ella es como el padre, es como que el padre lo tiene dentro en su frialdad y racionalidad. Soy Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y a mucha honra. Represento al fujimorismo. Yo diferencio dos cosas: lo necesario para la campaña y lo genuino y auténtico. Como ser humano, como para la campaña puede salir, pedir perdón, llorar, seguramente puede pensar en su cáncer, Fujimori, y se echa a llorar, todo eso. Pero para mí hay que pasar por un proceso. Esto no se arregla porque es arreglar tu alma. Es como que tú no amas a una mujer y yo quiero que tú la ames. Es un proceso interno, donde hay mucho dolor. Sin ser terapeutas, es como decir: el corazón no engaña. Claro, es muy pronto quizá para darle esa confianza después de lo que además vivimos. Hay otra cosa muy preocupante. Cuando supongamos que ya ella va, cuando Susana Higuchi es sacada, acuérdate que le ponen electroshock. Por esos días, la relación con la primera dama estaba muy deteriorada. Susana Higuchi sorprendió a todos denunciando torturas. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CID, específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Yo puedo tener mil fallas con mi madre, pero cuando uno madura, repara. Y la ocasión donde ella pudo reparar fue en el día desayuno de la primera vuelta. No estuvo sentada Susana Higuchi, aunque sea en silla de ruedas, había que sentarla y no marginarla como hizo el papá, no dejarla de lado. Y otra cosa también que me demuestra que no ha salido esta chica de su complejo de Electra, que cuando aparece Gina Pacheco es el único momento en que ella pierde la calma. La otra aparece, la enfermera. Sí. Gina Pacheco, Keiko Fujimori ha anunciado tu separación como precandidata en la lista de Fuerza 2011 para el Congreso. ¿Qué tienes que decir al respecto? Lo que yo siento es que ella quiere llegar a la presidencia y lucha fuertemente, pero motivada para cumplir con los deseos del padre. Pero Fujimorismo habrá para rato. O sea, si no es Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. ¡Y no nos vamos a cansar! ¡No pararemos hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlos ahora. ¿Qué tal? ¿La explicación les pareció científica, pseudocientífica? Por favor, Valentina. Creo que es pseudocientífica, y es porque, primero, que no establece ninguna prohibición, o sea, no puede ser refutable su teoría, porque incluso en los momentos donde Keiko ha demostrado que se aleja de su padre y que lo rechaza, ella, ¿es Carmen González? Sí, ¿no? doctora Carmen González.
Sí, Carmen González lo justifica diciendo que es necesario para su campaña, o sea que en el fondo ella sigue queriendo estar cerca de su padre, o incluso hasta podría poner la hipótesis de que imita a su padre traicionando a su familia solo para seguir en el poder, o sea, no hay forma de que ningún acto que haga Keiko en el futuro no sea relacionado con este complejo que ella está exponiendo. Entonces, eso lo simplifica porque, bueno, no es irrefutable. Bueno, es irrefutable, sí, eso es irrefutable. Ok, Valentina, muchas gracias. Estaba interesante. Me gustó que esto que dijiste de que no ofrecía prohibiciones, ¿no? Es cierto. No te decía qué cosa no eh, eh, debía suceder o que contradigas en sus hipótesis, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? Aparte de Valentina, que siempre participa. ¿Qué opinan? ¿Les parece una explicación científica, pseudocientífica? ¿Les parece que ella tiene una actitud dogmática, crítica? ¿Qué opinan? Por favor, Pedro. Sí, pienso que es una no ciencia porque en su teoría plantea que las mujeres se apegan más al papá, ¿no? Entonces utiliza el caso de Keiko como un ejemplo para reforzar su teoría, como para comprobarlo. Es un ejemplo dogmático, en todo caso. Ujú, ujú. Ok, ok. Gracias, Pedro. Entonces, básicamente lo que me dice es que ella mantiene pues una actitud dogmática, ¿no? No se pega a la verificación de sus hipótesis. Ok. ¿Y los demás qué opinan? ¿Nadie? Por favor, Oscar. Bueno, sí. En primer lugar, como dicen mis compañeros, se dedica, sus argumentos para sustentar su hipótesis son todas verificaciones. En ningún momento busca tratar de refutarlas o cosas que puedan contrariar lo que ella dice, ¿no? Solo busca verificaciones. Y lo otro podría ser que se basa en esto del complejo de Electra que menciona. Bueno, al inicio escucho que ella dice, siempre las mujeres tienen esto. Y bueno, no sé, yo considero que a veces la psicología también no es exacta. Y esta es una teoría de la psicología, ¿no? Entonces no sé si siempre las mujeres sufren de esto, del complejo de Electra, así como ya lo menciona. Esa palabra, ¿no? Decir que siempre es así, no lo sé. Entonces me parece que basarse en eso también no ayuda mucho a su Claro. teoría. Ok. Lo que la hace dogmática. Sí, sí, bueno, esa frase prácticamente para ella es una ley, ¿no? No hay mujer que no experimente en su momento el complejo de Electra, ¿no? Sí, ya. Entiendo tu punto, Oscar, bacán. Buena observación. Lo demás, ¿qué piensan? Ya participó Oscar, Pedro, Valentina. ¿Qué opinan los demás? Sí, yo también creo lo mismo, ¿no? Que solamente se basa en verificaciones. Ujú. Pero creo que a cierto punto también podría ser refutable, ¿no? O sea, su teoría, que es su teoría del complejo de Electra, que hasta donde sé, creo que en realidad no es una teoría tan aceptada. O sea, la de Edipo creo que sí, pero la de Electra, bueno, en fin. Pero yo creo que sí podría ser refutada, ¿no? Este, y por otro lado, con lo que dijo mi compañero sobre la psicología, yo creo que es más de la doctora, ¿no? Utilizar ese término siempre, porque sí, pues no somos todos iguales, ¿no? Hay variaciones, pero es algo de ella, porque en psicología, hasta donde he leído, la mayoría de cosas no suelen encajonarlos dentro de un conjunto, Ujú. suelen decir, suele pasar, ¿no? En la mayoría de casos, es un indicio, pero bueno, esa generalización parece ser de ella. A mí tampoco me gusta, en lo personal. Ujú. Ok, César, muchas gracias. También interesante, muy amable. Ya. Danira, ¿quieres decir algo? Creo que sí pueden ser refutadas sus hipótesis definitivamente, pero no deja espacio para eso. Entonces, por eso creo que es una actitud dogmática. Ah, mira, eso está un poco diferente, ¿no? Y también interesante. Claro,
o sea, no deja espacio para refutarlas, es una actitud dogmática, por lo tanto, ¿no? Pero eso no significa que no puedan ser falsas, ¿no? Parece que uno podría ofrecer una explicación alternativa, ¿no? Eh, por ejemplo, este caso en el que ella dice que Keiko, al decir mano dura, hace alusión, se identifica con el padre, ¿no? Con Alberto Fujimori. Pero también podría tener otra explicación, ¿no? Podría ser que Keiko quiere ganar más votos, ¿no? Y sabe que a los fujimoristas les gustan los gobiernos autoritarios y por eso usa esta herramienta de la mano dura, ¿no? Pero no es que no haya superado su complejo de Electra, sino que simplemente quiere aprovechar los réditos políticos de su papá, ¿no? Y si eso fuese cierto, entonces la hipótesis de la doctora González es falsa. Y si es falsa, eso significa que es ciencia, pero es una ciencia falsa. Ya veremos eso, ya ahorita vamos a llegar a esa distinción. Pero en todo caso, sus respuestas me han parecido interesantes. A ver, regresemos a las diapositivas. Bueno, en conclusión, entonces, ¿cómo funciona el método científico de acuerdo con Popper, ¿no? Popper lo que dice es que la comunidad científica lo que hace es formular conjeturas sobre el mundo, ¿no? Y luego está dispuesta a refutarlas si las observaciones son incompatibles, ¿no? Solo las mejores conjeturas sobreviven, pues son más resistentes a las refutaciones, ¿no? Es algo así como una selección natural de teorías científicas. Solamente sobreviven las mejores. ¿Y cuáles son las mejores? Las que fueron más resistentes a las refutaciones, a las falsaciones, ¿no? Ahora, tomemos el caso del marxismo y el psicoanálisis, ya que son dos ejemplos que a mí me parecen bien interesantes, ¿no? Tomemos este caso, ¿no? Si una teoría pseudocientífica, si una teoría es pseudocientífica, ¿es necesariamente falsa? Yo creo que esta pregunta es interesante porque, a ver, les voy a poner el caso del marxismo, ¿no? Claro, claro, como dice Danira y Valentina, que ya se adelantaron, ¿no? Miremos el caso del marxismo, ¿no? El marxismo, digamos, es una teoría muy interesante, es una teoría filosófica, económica, política, histórica. Marx por eso pasó definitivamente a la historia, fue un personaje trascendental, ¿verdad? O estás con Marx o estás contra Marx, pero es inevitable no hablar de Marx en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Más ahora, por ejemplo, que califican a Castillo como comunista y eso, ¿no? El marxismo siempre va a estar presente, digamos, en los modelos económicos y políticos que tenemos para los gobiernos, ¿no? Y claro, Marx había predicho que la lucha de clases entre proletarios, obreros y burgueses, dueños del capital, en algún momento iba a ser tan álgida, tan crítica, que simplemente la clase obrera proletaria se iba a rebelar frente a la clase burguesa, ¿no? Porque las riquezas, el capital, cada vez se iban a, los dueños de esto, de este capital, cada vez iban a ser cuantitativamente menos, ¿no? La riqueza iba a pasar a estar cada vez en menos manos. Y más bien la clase proletaria iba a ser una clase mayoritaria, ¿no? Y la clase burguesa iba a ser una clase minoritaria. Entonces, dada la naturaleza de esa predicción, lo que dijo Marx es que los proletarios se iban a rebelar, ¿no? Iba a haber una lucha de clases, iban a derrocar ese sistema burgués capitalista, ¿no? Y hay predicciones allí que son ciertas y hay otras que son falsas. Por ejemplo, una cosa que sí es cierta es que efectivamente el capitalismo lo que hace es tender a la formación de monopolios y oligopolios, ¿no? No sé si ven ahí la infografía, pero la parte que está en rojo
dice prensa escrita, dice 78%. Yo creo que ahora es más, ¿no? Porque esta infografía es de hace 2 años. Pero ahora debe ser más, ¿no? La prensa, como ustedes saben, prácticamente le pertenece a la familia Miro Quesada en su totalidad, ¿no? Hay algunos medios independientes como Hildebrand en sus 13, algunos buenos comunicadores que hacen su intento en redes sociales como Loco Podcast, ¿no? Este pata Carlos Orozco, y algunos youtubers, influencers que tratan de hacer periodismo, digamos, de manera independiente, como este brother de La Encerrona, ¿no? ¿Cómo se llama? Marcos y Fuentes, creo. Pero todas esas manifestaciones de periodismo independiente, de prensa independiente, son una gran minoría en comparación a los grandes medios de comunicación que tiene la familia Miro Quesada, ¿no? Ellos son dueños del Comercio, de Perú 21, del diario Trome, y en fin, ¿no? De Correo, creo que también compraron el diario Correo hace tiempo. Digamos, son accionistas mayoritarios en el Canal 4 y en el Canal N, ¿no? De hecho, hace poco despidieron a la gerente general por considerar que el contenido periodístico favorecía más a Castillo que a Keiko, ¿no? Y ya ven, pues, como ahora prácticamente todos los programas de televisión se han alineado a favor de Keiko, ¿no? Y no es que yo vaya a votar por Castillo, pero básicamente lo que me da es náuseas cuando veo cómo todos se alinean a favor de Keiko, ¿no? Y de esa manera tan descarada, ¿no? Mejor pues saca tu pandereta, ¿no? Sé más honesto y di que hay que votar por Keiko, pero no estés dando rodeos, ¿no? En fin. Entonces, esto que predijo el análisis que hizo Marx sobre el desenvolvimiento del capitalismo fue cierto, ¿no? Lo que hay es una tendencia a la formación de monopolios, de oligopolios, y cada vez digamos, los medios de producción son propiedad de menos personas, ¿no? Por ejemplo, acá un medio de producción que es la prensa escrita, los periódicos, digamos, y todas las fábricas que producen y los empleados, ¿no? Los dueños son pocos, ¿no? No son los trabajadores, sino son pocos. Son la familia Miro Quesada, con nombre y apellido, ¿no? Y ahí hay un gran problema, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar esto, no? Bueno, Marx creyó, o por lo menos es una de las interpretaciones que se hizo sobre lo que escribió Marx, es que en algún momento esto ya no iba a dar más y lo que iba a haber era una revolución, ¿no? Era una lucha de clases en donde los proletarios se iban a rebelar frente a los burgueses y iba a instaurarse un régimen que se conoce como el socialismo, ¿no? Y que el socialismo antecedía al régimen ya comunista, donde no existe propiedad privada, ¿no? Sino que más bien todas las propiedades son públicas, ¿no? Bueno, en la práctica pues no existe, nunca existió ningún régimen comunista, por eso a mí me da risa cuando dicen que Pedro Castillo es comunista, no es comunista, es socialista, eso sí, ¿no? Pero no existió nunca ningún régimen comunista, ¿no? Ni siquiera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llegó a lo que se conoce como el comunismo de acuerdo con Marx, ¿no? Pero en lo que parece que el marxismo se equivocó es en creer que esta revolución se iba a dar, ¿no? Nunca se dio, y más bien ahora el capitalismo tiene el dominio mundial, pues, de las formas económicas de producción, ¿no? Hasta China es un país capitalista, hasta la URSS es un país capitalista. Cuba todavía no es un país capitalista, pero ya saben, pues, que viven en condiciones no necesariamente ideales, ¿no? Porque sabemos, pues, que Estados Unidos bloqueó a esta isla y bueno, lamentablemente, digamos, no tienen, pues, tantos recursos como otros países, ¿no? Que sí abrieron su economía, en el caso de la URSS y en el caso de China, ¿no? De Rusia y de China. Entonces, ¿qué pasa? Dice Popper que cuando tú le echabas en cara a un marxista que Marx se equivocó, el marxista decía, no, es que todavía no sucede la revolución, pero sucederá, ¿no? Entonces, claramente eso era una salida, ¿no? Eso era mantener una actitud dogmática, una actitud pseudocientífica, ¿no? Porque
no admitías que tu hipótesis fue falsada, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Claro, es como lloverá, ¿no? ¿Qué pasa si tú dices, oye, no llueve? Es que yo no te he dicho cuándo, ¿no? Igual, ¿no? No admites la falsación de tu hipótesis o de tu conjetura o de tu predicción, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿no? Vamos a suponer, porque eso también es un debate, ¿ah? Vamos a suponer que el marxismo no es ciencia, ¿ya? Vamos a suponer que es una pseudociencia. Y vamos a suponer que una de las predicciones del marxismo fue la concentración de las riquezas en menos manos, ¿no? En menos dueños, y la generación de monopolios y oligopolios en la economía. ¿Eso sucede en la realidad, sí o no? Les pregunto. ¿Qué opinan? Sí, ya. Sucede, ¿verdad? Y si sucede en la realidad, ¿es una pseudociencia el marxismo? Vamos a asumir que es una pseudociencia. ¿Dio con la verdad, sí o no? Al menos en este punto, ¿dio con la verdad, sí o no? Sí, claro. Entonces pueden haber pseudociencias que den con la verdad. De hecho, Popper dice eso al inicio de su texto. Lo que él va a discutir es la diferencia entre ciencia y pseudociencia, sabiendo muy bien que una pseudociencia puede a veces dar con la verdad. Y que una ciencia más bien puede a veces ser falsa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso es lo que pasa con el psicoanálisis y por eso lo está dejando para el final, ¿no? El psicoanálisis yo creo que sí es una ciencia, que sí promueve hipótesis falsables, ¿no? Por ejemplo, la doctora Carmen González cree que Keiko, cuando dice yo soy la china de mano dura, eso es una verificación de su complejo de Electra, ¿no? Pero no, nada que ver. La explicación podría ser que ella quiere aprovecharse de los beneficios políticos de su papá y quiere que la gente que votó por su papá vote por ella también. Entonces, yo creo que el psicoanálisis sí es falsable, pero más bien ha demostrado ser falso, ¿no? Entonces, sí es una ciencia, pero falsa, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Lo importante es distinguir estas dos cosas, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Pero si el psicoanálisis es una ciencia, pero que no necesariamente es verdadera, o sea, es falsa, porque puede ser falseada o porque puede ser refutada, no todas por ejemplo, la astrología también puede ser refutada, pero esas refutaciones, la gente que propone la astrología las trata de encajar en su teoría. No todas las pseudociencias entonces serían ciencias, pero falsas. Sí, es una pregunta muy interesante, Valentina. Mira, yo creo que la astrología no es una teoría refutable, ¿no? O sea, quizás ahí podamos diferir, Valentina. A mí me parece que la astrología no es refutable. Porque cuando tú lees algo de astrología, Valentina, no sé si te ha pasado, pero es tan general la información que te da, es tan general que no aporta ningún riesgo, ¿no? A ver, vamos a hacer un experimento right now. Vamos a leer el horóscopo, ¿ya? Y vamos a ver qué tan generales son las predicciones astrológicas. ¿Tienen alguna página bonita de astrología que me quieran recomendar para que vean que no les voy a mentir? Antes de buscarla en Google. Google nomás, ya. Entonces yo voy a poner acá, no sé, pues, ¿qué signo quieren? El mío. Ya, Piscis. Ya, yo voy a poner Géminis, porque ese soy yo, pero a ver, busquemos Piscis. Piscis, horóscopo
hoy. Vamos a compartirles acá la página web. A ver, 6 de mayo del 2021. Piscis, ¿no? Piscis. A ver, ¿qué dice de Piscis? Hoy, Piscis, tendrías que prestar más atención a las señales que te envía el universo. Ya, pues ahí, saca tu línea, ¿no? Para que dirijas tus pasos por el camino apropiado. Dígame una cosa, ¿qué significa que prestar más atención a las señales que te envía el universo? ¿Cuál es una señal del universo? No sé, el pájaro que se pone afuera de mi ventana, que hoy día ya no haya salido el sol, no sé, que tenga hambre. ¿Cuál es una señal del universo ahí, no? O sea, ¿se dan cuenta de lo general que es esto? ¿Se dan cuenta que si es tan general es irrefutable? Claro, porque ¿de qué manera refutas esto? Es tan vago que cualquier cosa podría ser verdad aquí, ¿no? O sea, miren, ¿no? O sea, dense cuenta, dice, prestar más atención a las señales que te envía el universo. ¡Wow! O sea, eso aplica para todos entonces, porque todos interpretarán lo que quieran por la señal del universo, ¿no? Yo creo que es irrefutable. Y yo creo que si es irrefutable, no es ciencia. Pero a ver, me dicen que lea más, que no sea chistoso. ¿Quién me estaba pidiendo que lea más? Danira. Tienes que creer, dice. Tienes que creer nada más. Ya bueno, continúo. No es que la estés ignorando, es que directamente no las detectas. A su madre. Agudiza tus 5 sentidos a diario porque puedes darte cuenta perfectamente de estos mensajes intangibles. Y encima son mensajes intangibles, por Dios. ¿Qué significa eso? Las cosas te irán mejor. Si hoy tienes algún problema, no fuerces la situación para que se resuelva. Las cosas que te atañen en este momento se arreglarán con paciencia, no de una forma apresurada. Vamos, ¿qué problema no se arregla mejor con paciencia que de una forma apresurada, no? No me está diciendo nada nuevo. Eso aplica para todos. Géminis, Piscis, Aries, Pokémones, lo que sea. Ahora es el momento de tomar decisiones más firmes respecto al amor. Piscis, no te estás tomando en serio la relación que mantienes y tu pareja empieza a darse cuenta. Pucha, ¿quién no tiene una relación o quién no sale de una relación? Esto aplica para todos, creo, ¿no? Si necesitas más tiempo para ti a diario, háblalo con él. No con ella, sino con él. Pero no seas inmadura y no actúes de este modo. O sea, presuponen que los Piscis son mujeres. ¿Qué pasa con los Piscis hombres, no? Claro, también que son heteros, ¿no? Bueno, entonces, me parece un ejemplo bien interesante. Me parece un ejemplo bien interesante del problema, ¿no? Por ejemplo, Valentina dijo, me parece interesantemente, ¿no? Cristian, pero ¿qué pasa con la astrología? La astrología sí es refutable. No, Valentina, yo creo que más bien, dada la generalidad de las afirmaciones astrológicas, no hay manera de refutar esto, ¿no? Por ejemplo, ya hemos leído, yo ni siquiera elegí la página, yo googleé nomás y me dieron el signo para que vean que no les estoy mintiendo. Son tan generales las afirmaciones que siempre van a ser verdaderas, nunca van a ser falsas. Si me dicen que preste atención a los signos que me da el universo, wow, eso puede ser verdadero para cualquiera en cualquier momento, no me está diciendo nada, ¿no? Así es. En el psicoanálisis, por ejemplo, los ejemplos que propone Popper en el texto, como los de Freud, también hay unos que son generales, que no son refutables. Claro, por eso yo les decía que tenía mi opinión particular sobre psicoanálisis y marxismo, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, el psicoanálisis es una ciencia. Falsa, pero ciencia, ¿no? Tiene un poder explicativo, tiene un poder predictivo. Creo que algunas cosas del psicoanálisis son valiosas. Creo que las terapias deberían incluir algunos conceptos psicoanalíticos importantes.
pero creo que la mayoría de sus afirmaciones, digamos, iniciales, que son las de Freud, ya han sido falsadas, ¿no? Sobre todo esto de la interpretación de los sueños, por ejemplo, ¿no? Que eso es más pseudocientífico que la patada, ¿no? Aunque Freud era inteligente, él también tiene ahí una defensa de la interpretación de los sueños bien, bien bacán, pero bueno, ese es otro tema. El marxismo, por ejemplo, yo creo que sí es una ciencia también, ¿no? Pero por eso les dije, ¿no? Vamos a suponer que sea pseudociencia. Ya, te acepto que sea pseudociencia. ¿Qué pasa al final? Es una pseudociencia que da con la verdad, ¿no? Tiene algunas predicciones que resultaron siendo verdaderas. Claro, lo que pasa es que Popper no se refiere al mismo Marx o al mismo Freud, se refiere a los seguidores de Marx y a los seguidores de Freud, ¿no? Popper ve en ellos una especie de fanatismo, ¿no? Y claro, donde hay fanatismo hay dogma, ¿no? Es como ahora, ¿no? Que la gente que no quiere votar por Castillo trata de convencerte, pero es gente fanática, ¿no? O la gente que no quiere votar por Keiko también puede ser gente fanática, ¿no? Entonces se cierran, son dogmáticos, no aceptan una crítica, creen que lo que está en juego es más peligroso que cualquier error de ambos contendientes, ¿no? Entonces, Popper criticaba a ellos, ¿no? A los fanáticos, ¿no? Sí. Sofía, querías hablar de hace rato, disculpa. No, solo tenía una pregunta y era si puede ser peligroso plantear una teoría en una pseudociencia, porque como nunca pueden ser, no sé, refutables o verificables, incluso, no sé, puede llegar a creer en algo que sea falso y seguir creyendo en eso porque no vas a encontrar ninguna refutación. Sí, esa es una muy buena pregunta, Sofía. Hay una... O sea, creo que lo riesgoso es siempre el dogma, Sofía. El dogma es lo riesgoso ahí, ¿no? No tanto que no haya alguna refutación, sino la actitud detrás de que te niegues a aceptar alguna refutación. Y esa actitud es dogmática, ¿no? Hay una película bien bonita que yo les recomiendo que vean, que es una película peruana, más o menos antigua, pero muy bien hecha, que se llama Alias la Gringa, de Chicho Durant, que es una de mis top 10 de películas peruanas. Y esta película es sobre un tipo que se escapaba de las cárceles siempre, ¿no? Hallaba la manera de escaparse siempre. Bueno, la cosa es que lo capturan de nuevo y el tipo regresa para salvar a un profesor que había sido condenado por terrorismo y lo metieron a la cárcel injustamente porque no era terrorista. Pero sí es cierto que dentro de la cárcel sí habían un montón de senderistas reales, ¿no? Entonces, el profesor, digamos, representaba la actitud crítica que Popper pinta, ¿no? Está dispuesto a refutar o aceptar que sus hipótesis son falsas, ¿no? El terrorista, en cambio, no. El senderista, no, ¿no? El del pensamiento Gonzalo, de Mea Guzmán, ¿no? En la película, el que hace de senderista es un actor muy bueno que lamentablemente falleció joven, que es bueno, relativamente joven, Aristóteles Picho, ¿no? Maestrazo, un gran actor. Y Aristóteles Picho interpreta a este terrorista y claro, se acerca al profesor, ¿no? No me acuerdo el nombre del actor del que hace de profesor, ¿no? Y le dice, profesor, usted tiene que unirse a la lucha armada porque si usted no está con nosotros, entonces está contra nosotros, ¿no? Viva la revolución, salvo el poder, todo es ilusión, ¿no? Ahora, por favor, no vayan a pensar que yo soy terrorista porque dije eso, ¿no? Porque la verdad es que últimamente estamos en tiempos tan sensibles que uno ya no puede decir nada y me quitan el trabajo. Eh, lo que te, lo que te quiero decir es que eso dijo Aristóteles, ¿no? Eh, y, y claro, eso dijo el terrorista, ¿no? Y ahí reflejas o sea, ahí, por ejemplo, Sofía, ves una actitud bien dogmática, ¿no? Alguien que no está dispuesto a admitir el error. Y de hecho el profesor en la escena se lo hace saber, ¿no? Le dice, ¿por qué ustedes tienen que ver todo blanco o negro, ¿no?
O sea, no admiten una tercera opción, no hay una posibilidad de que se equivoquen, ya su interpretación de la historia es la correcta y no hay margen de error, ¿no? Esa actitud dogmática es la que le preocupaba al profesor en la película y esa es la actitud que a nosotros nos debería preocupar como ciudadanos, ¿no? Siempre debemos estar vigilantes que nos quieran imponer un modelo de vida en donde se admita una representación del mundo rígida, ¿no? Eh, que eso tiene que ver un poco también con lo que había dicho Oscar al inicio sobre los totalitarismos, ¿no? Y es peligroso, es decir, el dogma no es peligroso solo porque está presente normalmente en la pseudociencia, sino porque está presente en regímenes políticos totalitaristas, ¿no? Por eso es que Keiko y Castillo son tan peligrosos, ¿no? A pesar de que ayer salió Verónica a aliarse con Castillo, yo creo que Castillo ha hecho suficientes comentarios como para dudar de que realmente sea un demócrata, ¿no? Y bueno, por lo menos de Castillo dudamos, ¿no? De Keiko hay pruebas por todos lados, ¿no? Keiko se comportó autoritariamente cuando tenía la mayoría del Congreso en estos dos últimos gobiernos. El Fujimorismo tiene una huella autoritaria, ¿no? Fujimori, el papá, cometió crímenes de lesa humanidad, ¿no? En Barrios Altos, La Cantuta, etc. Y además, la misma Keiko dice, ¿no? Ahora sigue diciendo que ella también va a aplicar mano dura, ¿no? Esa es su expresión de que va a ser autoritaria, pues. Entonces, es complicada la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que al final me voy a animar por votar por Castillo, pero no sé, hasta ahora estoy viciado, ¿no? Pero bueno, ya veré cómo evoluciona la cosa, ¿no? Pero está difícil, ¿no? La verdad no lo veo nada fácil. Bueno, entonces eso es, Sofía, ¿ya? Creo que lo que está detrás es siempre una actitud dogmática que es peligrosa por esas razones, ¿no? No solo por razones científicas que atañen a nuestra salud, etcétera, sino también por razones políticas que atañen a nuestra integridad, ¿no? Daniela me pregunta, profe, ¿qué pensaba Popper de la religión? ¿Era ateo? Buena pregunta, no lo sé. La verdad no lo sé. ¿Qué pensaba Popper de la religión? Creo que él rescataba el valor de la religión, ¿ah? Pero no sé cómo. No, la verdad no sabría decirte. Te estaría engañando ahorita si te doy una respuesta, Daniela. No estoy seguro. Mi ignorancia me impide responderte. Valentina dice, y la religión es pseudociencia, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay una parte de la religión que se aspira a describir el mundo, ¿no? Supongo que esa parte de la religión sí es pseudocientífica, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando en el Evangelio o no sé, en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que nosotros tenemos alma, ¿no? Eso es una afirmación. Ahora, es una afirmación que no se puede falsar, ¿no? ¿Cómo pruebas que no tienes alma? Entonces, claramente es una afirmación pseudocientífica, ¿no? Porque, claro, uno podría decir que puede verificar que tiene alma, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos conciencia y que somos diferentes de los animales y bla, bla, bla. Pero ¿cómo demuestras que más bien no tienes alma? ¿No? O ¿cómo falsas esa afirmación de que tienes alma? ¿No? Es más complicado, ¿no? Porque el concepto de alma nomás es medio vago. Entonces ahí vienen los dilemas, ¿no? Por eso esa parte de la ciencia, esa parte de la religión sí podría ser pseudociencia, ¿no? Claro, o como dice Oscar, ¿no? La religión es dogmática, ¿no? Y en ese sentido es irrefutable. Pero la religión es bien consciente de eso, ¿no? Ellos mismos dicen, nosotros manejamos dogmas.
Por ejemplo, uno de ellos es el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? Ese es un principio irrefutable, ellos nunca van a negociar con eso. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, que Dios puede ser Buda, que Dios puede ser Alá, no, no, no. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. Así es. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna preguntita, algún comentario. Yo tengo una pregunta, pero es del inicio, creo. Que en una parte, Popper dice, las teorías, algunas teorías son más testables y están expuestas a la refutación más que otras. ¿Se refiere a testable en lo que está accesible a los humanos o teóricamente más testables? Ah, buena pregunta, Valentina. Sí, se refiere a lo primero que dijiste, se refiere a testable a lo que está accesible a los humanos, ¿no? Es que, claro, a veces uno puede formular una hipótesis que no es estable, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia de la Luna que está alrededor de uno de los soles, de una de las estrellas de la galaxia Alfa Centauro? No tengo manera ahorita de testar eso, ¿no? Pero es una hipótesis científica. Pero claramente no es testable, hoy por hoy, ¿no? Quizás en algún momento colonicemos la galaxia Alfa Centauro, lo dudo, pero cuando suceda eso podremos comprobar o falsar eso, ¿no? Pero hoy por hoy no es testable. A eso se refiere Valentina. Gracias. Sí. Bueno, entonces un poco también para ir cerrando las ideas y no dejar la pregunta que me hicieron al inicio, ¿no? Sobre psicología. Yo creo que esto es valioso porque nos ayuda a entender que una pseudociencia puede dar con la verdad, ¿no? Como es el caso del marxismo, por ejemplo, ¿no? Una pseudociencia puede dar con la verdad. Y una ciencia puede dar con la falsedad, como es el caso del psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que Popper no discute es si una teoría es verdadera o falsa, por favor, eso no es lo que está discutiendo. Lo que Popper discute es si una teoría es científica o pseudocientífica, que es diferente. Es científica cuando ofrece condiciones de refutabilidad, de falsación. Te da situaciones en las que tú puedes demostrar que sus hipótesis son falsas, son refutables, ¿no? Y es pseudocientífica cuando más bien no te da ninguna de esas condiciones y por lo tanto se vuelve irrefutable, ¿no? Y si se vuelve irrefutable, entonces no es ciencia. Entonces un buen científico, diría Popper, siempre está dispuesto a admitir su error, ¿no? Claro, un buen médico, por ejemplo, ¿qué pasa si te hace un diagnóstico equivocado? Será un buen médico cuando admita que se equivocó y cambie de diagnóstico, ¿no? Su primera hipótesis no fue la correcta, quizás la segunda sí lo sea, ¿no? Pero no se va a cerrar y decir, no, yo no me equivoqué, los exámenes estuvieron mal, tú de repente no hiciste lo que te dije, no. Un buen científico tiene que admitir que se pudo equivocar, ¿no? ¿Y qué pasa con la psicología? Yo creo que la psicología es una ciencia, es decir, tiene conocimientos científicos, pero no creo que sea solo una ciencia, ¿no? Yo creo que la psicología es también, es un poco como la medicina, ¿no? El médico es un artista, en parte, no solamente tiene conocimientos científicos, sino también que es un artista, porque el médico podrá saber mucho sobre ciencia, biología, física, etcétera, cuerpo humano, anatomía, en fin, pero si no tiene un buen tratamiento para sanar tu enfermedad, entonces no es un buen médico, ¿no? Entonces yo creo que el médico es un artista en ese sentido, ¿no? Tiene que ser creativo, tiene que ser inteligente, cada paciente tiene síntomas distintos, por lo tanto tienen tratamientos distintos, ¿no? Igual que el psicólogo, pues, ¿no? El psicólogo yo creo que es un artista también, ¿no? Si ustedes van a estudiar psicología y van a dedicarse quizás a la psicología clínica, que es la terapia, yo creo que hay algo de arte ahí, ¿no? Porque la terapia que uses con un paciente no va a ser la misma que vas a utilizar con otra, ¿no? Cristian, pero si la psicología es un arte, entonces no es una ciencia rigurosa.
Es que ¿por qué tienes que aspirar a que todo lo que hagas tenga que ser ciencia, ¿no? ¿De dónde has sacado eso? Que no sea ciencia no significa que sea menos valioso, ¿no? Aparte, digamos, como te dije hace un momento, ¿no? Lo que le importa finalmente al psicólogo es la terapia de sus pacientes, ¿no? Entonces, si funciona, bienvenido, ¿no? Em, pero, pero claro, la idea tampoco no es que vendas gato por liebre, obviamente, no me confundas, ¿no? Lo que te estoy queriendo decir es que en la terapia a veces, cuando uno se dirige a un paciente, no puede utilizar siempre necesariamente el mismo modelo, ¿no? Hay pacientes que requieren quizás un trato distinto, un trato diferente, ¿no? Eh, no sé si la hipnosis funcione, Oscar. Creo que ahora es más científico esto del mindfulness. Eh, la hipnosis quizás no es tan científica, ¿no? Pero eh, conciencia plena le llaman ahora los psicólogos, ¿no? Las psicólogas. Eh, Creo que hemos hecho esta distinción demasiado rigurosa entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Entonces creemos que los objetos de las ciencias naturales son más exactos y creemos que los objetos de las ciencias sociales son menos exactos, ¿no? Por ejemplo, un ser humano y su conducta son más difíciles de predecir que un átomo o una molécula o que una célula, ¿no? Y no es tan cierto. Yo creo que ambos objetos son bastante complejos y que el mismo grado de error es posible tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, ¿no? Eh, o sea, yo sé que si, por ejemplo, ahorita te pido que calcules cuánto se demora un carro en llegar de tal a tal distancia con tal velocidad, el resultado de ese cálculo va a ser exacto, ¿no? Claro, pero eso es en teoría. Cuando tú tienes que ir a la práctica, hay un montón de factores y variables que no consideras y que terminan teniendo un papel importante, ¿no? Por ejemplo, si yo te pido ahorita que vayas a medir la velocidad de un auto, probablemente tengas que considerar el peso del auto, pero además del peso, si por ejemplo la pista es lisa o no, porque si tiene baches, eso va a contribuir a que el auto disminuya su velocidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en la práctica sí cuentan, porque hacen que tu objeto de estudio sea más complicado de lo que tu teoría inicialmente configuró, ¿no? Lo mismo pasa, creo, con los seres humanos, ¿no? Los seres humanos también son complicadísimos y, y no haría esta distinción o sea, esta distinción dura entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? Por eso decía al inicio, ¿no? A mí me parece que el trabajo de un psicólogo es similar en ese sentido al trabajo de un médico, ¿no? Ambos lidian con diferentes ámbitos complejos del ser humano, ¿no? El médico lidia con el cuerpo y el psicólogo lidia con la mente. Pero no es que la mente sea más compleja que el cuerpo o menos predecible que el cuerpo. El cuerpo también es impredecible en algunos casos. O ustedes no han escuchado de personas que van a tal y tal doctor y ninguno les da con un buen diagnóstico. ¿No han escuchado eso? Pasa, ¿no? Uno tiene síntomas, va a un doctor, le dice que todo está bien, va a otro doctor, le dice que todo está bien, pero él no se siente bien, ningún médico da con lo que tiene. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano es complicado, el individuo es complicado, el organismo es complicado. Entonces, lo mismo puede pasar en la psicología, ¿no? Eh, entonces, no hagamos esa distinción tan rígida pues, entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Yo creo que es un error garrafal, ¿no? Y yo sí creo que no tiene nada de malo que la psicología no sea una ciencia pues tan exacta como otras, ¿no? Al contrario, eso puede suponer hasta una ventaja, ¿no? Porque la psicología tiene de filosofía, la psicología tiene de neurociencias, la psicología tiene de ciencias, ¿no? Eh, eh, y creo que todas esas influencias son positivas para aplicarlas a la rama psicológica a la que te quieras dedicar, ¿no? Eh, eh, bueno, para mí, me imagino que la psicología teórica o la psicología clínica, ¿no? Pero
De repente hay gente que se quiere dedicar, no sé, pues a psicología empresarial. Bueno, ya qué voy a hacer, pues, ¿no? Pero la cosa es que normalmente te das cuenta de la riqueza que hay en la psicología para eso, ¿no? Aparte, un psicólogo tiene que ser bien astuto, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota personal, ¿no? Cuando yo iba a terapia, yo le causé muchos problemas a mi psicóloga porque yo tiendo a racionalizarlo todo, ¿no? Em, y no me privo de mis emociones, ¿no? Entonces eso fue todo un tema, ¿no? Porque, pucha, y además, digamos, yo sabía pues de psicoanálisis, mis papás son psicólogos, he leído libros de teoría cognitivo-conductual, he leído a Freud, sé un montón de psicología, ¿no? Y la psicóloga pues no me podía vender gato por liebre, entonces yo siempre estaba como que a la defensiva, ¿no? Entonces debo admitir que le causé muchos problemas a mi terapeuta, pero creo que fue inteligente porque ella se dio cuenta que habían algunas cosas, algunas estrategias que tenía que adoptar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A una persona que lo tiende a racionalizar todo, no puedes entrar directamente. Tú tienes que ir indirectamente, ¿no? Quizás no hablarle en primera persona, sino en tercera persona, quizás utilizar términos que estén más familiarizados con el marco científico de un filósofo, quizás ser más empática y así persuadir a la otra persona de que no sea tan cognitiva, tan racional, ¿no? Entonces todas esas cositas creo que ayudaron, pero creo que cambian, ¿no? No es lo mismo pues un pata como yo que lo racionaliza todo. Hay personas que están recontra bien conectadas con sus emociones y más bien todo es emoción, ¿no? Todo es a flor de piel, todo es como hoy me siento así, así, ¿no? Y ya son demasiado emotivos. Y entonces la estrategia que utilizaba conmigo no iba a ser la misma que con la otra persona, ¿no? Entonces ahí viene el tema, ¿no? El tema es que el psicólogo no puede aplicar la misma terapia para todas las personas porque cada persona es diferente. Entonces es un arte, yo creo que es un arte, ¿no? Hay cierta técnica, cierta pericia y cierta habilidad que el psicólogo debe tener para evaluar las cosas, ¿no? Así es. Danira me recomienda una película que se llama Brain on Fire. ¿De qué trata, Danira? Brain on Fire. Una chica que tiene síntomas de esquizofrenia. Ah, ya, bacán. La voy a buscar. Brain on Fire. Buena. Bueno, gente, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna consultita. ¿Todo claro? Sí. Listo. Entonces lo dejamos hasta acá. Y como les dije, hoy a más tardar les paso pues las notas. Disculpen más bien de nuevo. Estoy bastante cansado, pero bueno, paciencia por favor, ¿ya? Y ahí con los comentarios van a poder saber mejor cómo hacen su PC2, ¿ya? Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por sus participaciones. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Chau, chau. Un abrazo.